Vamos a sumergirnos en un caso de estudio fascinante sobre la resistencia humana. Y ojo, esto no es una lección de religión, sino más bien un análisis de cómo una persona puede llegar a soportar lo inimaginable. Vamos a explorar cómo la verdadera fuerza a veces no se encuentra en la libertad, sino curiosamente dentro de las propias cadenas. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío, empecemos con esta cruda realidad. La cita es de alguien que vivió algo parecido y describe a sus guardias como bestias salvajes. O sea, no estamos hablando de un confinamiento pacífico, para nada. Era una amenaza constante y muy, muy real. Y bueno, en el centro de toda esta brutalidad nos encontramos con una figura clave: Pablo. Y lo curioso es que una parte fundamental de su legado no se forjó en libertad, sino precisamente aquí, entre cadenas. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque no va sobre cómo escapar de una mala situación, sino sobre cómo encontrar un poder inmenso dentro de ella. La clave, como vamos a ver, no es tanto cambiar las circunstancias, sino transformar nuestra respuesta a esas circunstancias. Pero, a ver, ¿cuál era la magnitud real de esta prueba? Es que su tiempo en prisión no fue un incidente aislado, un mal día, fue una condición casi crónica en su vida. Si nos fijamos, el encarcelamiento fue una constante. Desde Filipos, pasando por Jerusalén y Cesarea, hasta su arresto final en Roma, la falta de libertad fue un capítulo recurrente. Una prueba de resistencia larguísima. Y aquí hay un detalle de su tiempo en Roma que es fascinante. Incluso estando bajo arresto domiciliario, estaba físicamente encadenado a todas horas a un soldado de élite. Imaginemos por un momento la presión psicológica de tener a tu captor literalmente pegado a ti, día y noche. Y esto nos lleva al giro crucial de la historia. Aquí el foco cambia del problema externo, que es la prisión, a la solución interna, la mentalidad. La pregunta es, ¿cómo se produce ese cambio? Y esa es la gran pregunta, claro. Frente a un ataque físico y mental constante, sin una esperanza clara de liberación, ¿de dónde sale la capacidad no solo para sobrevivir, sino para seguir adelante con un propósito claro? Pues la respuesta, curiosamente, la encontramos en sus propias palabras. Él no atribuía su fortaleza a su propio coraje o aguante, sino a algo más, a un poder que según él residía en su interior, en lo que llamaba una frágil vasija de barro. Es que el punto clave es este. La solución no vino de fuera. Las puertas de la prisión no se abrieron por arte de magia. La fuerza nació de una decisión consciente: cambiar el foco de atención. Dejar de mirar los barrotes, por así decirlo, para empezar a mirar hacia el horizonte. Pero claro, ¿cómo se consigue ese cambio de enfoque en la práctica? La fuente que analizamos identifica una especie de kit de herramientas espiritual que Pablo utilizó para mantener esa perspectiva. En cualquier crisis, básicamente, hay dos caminos mentales. El primero, el más tentador, es obsesionarse con el problema, con las circunstancias, con nuestras propias debilidades, con los fracasos del pasado. La estrategia opuesta, la que se describe aquí, consiste en desviar activamente la atención hacia los recursos que sí se tienen para afrontar la situación. Y esa estrategia se apoyaba en dos pilares fundamentales, dos recursos clave que, según esta fuente, formaban la base de su increíble resiliencia. Por un lado, la Biblia, y por otro, lo que se describe como el Espíritu Santo. Vamos a ver qué significaba cada uno. El primer recurso era el conocimiento. La Biblia no se presenta aquí como un simple libro de reglas, sino más bien como un manual de experiencias, un archivo de casos de estudio sobre las victorias y los fracasos de otros. Le permitía aprender de la historia para no sentirse solo en su propia lucha. El segundo recurso se describe como una fuerza interna activa, o sea, no solo un consuelo, sino un poder divino, una profunda convicción o fuerza espiritual, que trabaja para transformar al individuo desde dentro. Era lo que, supuestamente, le daba la capacidad de superar sus propias debilidades, tanto las innatas como las adquiridas. Entonces, ¿cuál es la lección final de todo esto? Vamos a ver cómo esta historia tan específica nos puede ofrecer una enseñanza universal sobre lo que es la resiliencia. La verdadera fortaleza, al final, no parece residir en el poder de eliminar nuestros problemas. Más bien, está en la habilidad de reinterpretar nuestra relación con ellos. Se trata de usar los recursos que tenemos a mano para cambiar nuestra perspectiva, incluso cuando las circunstancias externas no cambian ni un ápice. Al final, la historia de Pablo encadenado nos deja con una pregunta muy potente, una que va mucho más allá de su contexto. La cuestión no es si podemos evitar o no las dificultades, sino si somos capaces de encontrar un propósito justo en medio de ellas. Ahí queda esa reflexión.